Entonces acá pueden ver una imagen de la arteria ilíaca. Entonces, como pueden ver, acá como está, pueden ver la división de la arteria ilíaca externa y ilíaca interna. Y acá ustedes están viendo una prominencia, ¿no? Que se ve promontorio. Entonces, pueden ver su división más o menos entre L4 y L5, según este mapa. Entonces, pueden ver primero acá todo el tronco de la arteria ilíaca interna y acá su subdivisión. Tronco terminal anterior, tronco terminal posterior. Tronco posterior y tronco anterior. Pues el tronco posterior, como han visto, es un poco más fácil, ¿no? Porque el tronco posterior solo tiene 3 ramas, 3 colaterales, ¿no? Y después la arteria glútea superior, que va a ser su rama terminal. Entonces, acá están viendo tronco posterior. Y acá, este que está señalando con 62, la arteria glútea. Entonces, esta rama se distingue de las demás de posterior. ¿Por qué? Porque va a ser una rama ascendente. Ya va a pasar por el cuerpo mayor del psoas, por favor. ¿Ya? El cuerpo del psoas mayor. Entonces, y acá estamos viendo otra pequeña ramita, ¿ves? Esta pequeña rama que dice 63 y que está yendo pegado a los agujeros sacros. Entonces, esta rama sería llamada la arteria sacra lateral. La arteria sacra lateral. Entonces va a tener una sacra lateral superior e inferior. La superior va a tener más relación con el primer agujero sacro, donde se va a entrar y va a irrigar sus zonas adyacentes. Y la arteria sacra lateral inferior, que va a ir a través de los otros 4 agujeros sacros. Y va a irrigarlos con sus zonas adyacentes también. ¿Ya? Entonces, yo continúo. ¿Yo continúo? Sí, un ratito. Entonces, atento. Entonces, la arteria, este es el tronco, vamos a retomar, ¿ya? Para otra vez hacer la hilación correcta. Recuerden que la arteria ilíaca primitiva, ¿por qué se le llama primitiva? Porque viene directa de la Porque es aorta la abdominal. primera de las ramas terminales, ¿no? Luego, más o menos a la altura, vean ustedes, este es el sacro, este es S1 y este es L5, ¿no es cierto? Pues entre S1 y L5 está este ángulo, que se llama ángulo lumbo-sacro, o también conocido como el ángulo promontorio. Se llama lumbo-sacro. Y este sería el cuerpo del lumbar 5. Pues más o menos a la altura del lumbar 5, la arteria ilíaca primitiva, en este caso el derecho, se va a dividir en sus 2 troncos terminales. Este que está para acá, que es de acuerdo a la posición anatómica, este sería externo y este sería interno. Entonces, el externo justamente se denomina ilíaca externa porque su posición en su origen es externo. Y el interno, pues obviamente, porque en la parte interna su origen a nivel del plano interno. ¿Okay? La externa continúa, ¿no? Va a pasar por el anillo, que es el anillo femoral, acá ven acá el anillo femoral, o anillo crural, que a lo largo desde su origen hasta llegar al anillo, pues no da ninguna rama en particular, excepto una que podría ser saliendo del anillo o previo al anillo, que viene a ser esta ramita que ven acá, ¿ven? La arteria epigástrica, ¿no es cierto? La arteria epigástrica. En este punto, además de la arteria epigástrica, puede haber una rama. Digo puede porque no siempre es constante, que es esta ramita que va acá, justamente, y se va a unir con la ramita, con una de las ramas de la arteria ilíaca interna, que viene a ser la arteria obturatriz. Esta arteria obturatriz da una rama comunicante con la rama de la arteria ilíaca externa. Esta rama comunicante externa del ramo iliopúbico, comunicante del ramo iliopúbico, o también conocido como la arteria de Morphy, o el arco
vascular de Mortis. ¿Por qué se llama arco vascular de Mortis? Porque, bueno, pues el autor, este anatomista Mortis, es el responsable que encontró y le dio una correlación anatómica. ¿Por qué? Porque acá este ramo, vean ustedes, este es pubis y esta es la rama iliopúbica. Esta de acá. Aquí está el reborde obturador, aquí está el obturador interno, aquí está el foramen, obturatriz, músculo aponeurótico, ¿no? Y cuando uno hace la disección, acá tenemos un tendón. ¿Ok? Este se llama el tendón de Cooper. Acá está parte del arco iliopúbico. Y ocurren las hernias. Las hernias. Entonces, cuando se hacían antiguamente las cirugías solamente con reparos de las estructuras anatómicas, podía haber lesión de la arteria, en el caso de existir, la arcada de Mortis. O cuando había una fractura de la rama ósea iliopúbica, podría lesionar esta arteria, que es la arteria de Mortis, por lo que podría complicar las cirugías, o en los traumas pélvicos el riesgo a sangrado es bastante considerable. ¿De acuerdo? La arteria ilíaca interna, esta de acá, arteria ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna, dependiendo de los autores, la división de sus ramas colaterales y sus ramas terminales. ¿Okay? Vamos a dividirlo de manera didáctica para que ustedes puedan tener claro cómo estudiar las ramas de la arteria ilíaca interna. Se van a dividirse en dos grandes grupos. Los grupos mediales, como están mediales, van a ir al espacio vesical, al espacio rectal en el varón o al espacio útero-vaginal, que son celdas que se encuentran a nivel medio. Y las ramas laterales. Entonces, si se dan cuenta, si yo me ubico acá debería estar el recto, acá debería estar la vejiga, ¿no? Acá la vejiga. Entonces, como en este caso, todo esto son vísceras subpélvicas, ¿qué pasó? Ah, ya. Entonces, como son órganos subperitoneales, entonces todas estas ramas que van medialmente se conocen como las ramas viscerales. Mientras que las que están hacia la parte externa, algunas se quedan acá, ¿ven? Algunas se quedan acá, y algunas perforan la pared y se van hacia externo. Entonces son las ramas parietales. Estas ramas parietales, a su vez, se van a subclasificar en dos. Las que se quedan internamente se conocen como las ramas parietales endopélvicas. Y aquellos que salen de la pelvis se conocen como las ramas parietales extra o exopélvicas. ¿Entiende? ¿Está claro hasta ahí? Todo claro, ¿verdad? ¿Dudas? Pues no se olviden que para poder estudiar las ramas de la arteria ilíaca interna, las tenemos que clasificar en dos grandes grupos: las viscerales y las parietales. Las parietales, a su vez, se subclasifican en endopélvicas y exopélvicas. Las viscerales, como ya estarán intuyendo cada uno de vuestros cerebritos, serán pues de acuerdo a los órganos que se encuentran en la región pélvica media o en las celdas. Si van hacia la celda rectal, se llamarán ramos o ramas rectales. Si van, en el caso femenino, al útero y a la parte superior de la vagina, se llamarán ramas útero-vaginales. Y si van hacia adelante a la celda vesical, se llamarán ramas vesicales o umbilico-vesicales. ¿Por qué hago la tingencia de umbilico-vesicales? Porque recuerden que biológicamente las arterias uterinas, ¿no es cierto?, son las que van a estar yendo hacia la vejiga y van a formar parte de las ramas o ligamentos vesicales y las arterias uterinas, umbilicales, ¿no es cierto? Muy bien. En cambio, las parietales
¿no? Las que van a ir hacia la parte lumbosacra, hacia la pared obturatriz, ven acá. Las que van a perforar al piramidal por la parte superior o por la parte inferior, que serían las glúteas superiores, las glúteas inferiores, la pudenda, la obturatriz, que son prácticamente las ramas parietales. ¿Se entiende? El concepto general de todas, cómo se distribuye, es que tengan bien claro para poder entender. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta? No. Pues vean que esta imagen, vamos a tener acá, es un corte parasagital izquierdo, donde se preserva el tronco primario o la prima izquierda, y acá se mantiene la prima derecha o primitiva derecha, la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna, donde están sus ramos. Estos tendrían que ser los ramos parietales y estos tendrían que ser los ramos viscerales. ¿De acuerdo? Los ramos viscerales. Muy importante, de las parietales hay que recordar que tenemos esta arteria, que es la arteria pudenda, que es la que en el caso del sexo masculino va a ir hasta vascularizar el dorso de la región genital masculina, o en este caso el pene. Y en el caso de la mujer, la parte del dorso del clítoris, ¿okay? Que es la pudenda. En la parte extrapélvica tenemos los músculos extrapélvicos las arterias extrapélvicas, ramas parietales, las glúteas superiores, esta es la glútea superior que pasa por encima del músculo piramidal o piriforme, junto con el nervio glúteo superior, se divide en dos ramas, una rama profunda, o conocida como la rama interglúteo medio menor, porque está en ese plano entre el mediano y el menor, y la rama superficial que está entre el glúteo mayor y el glúteo mediano, o glúteo máximo y glúteo mediano. Luego tenemos la glútea inferior, ¿no? Que se va a encargar de la vascularización de la parte inferior. Y bueno, acá no se está visualizando, pero acá tendríamos que tener también la arteria pudenda. Hasta acá. ¿Dudas sobre el sistema vascular pélvico? Nada, todo claro. Por lo menos la parte conceptual, todo claro. ¿No es cierto? Todo. Ahora vamos a entrar un poco a la inervación de la región pélvica y por ende vamos a tocar el plexo sacro. ¿De acuerdo? Recuerden que por definición plexo, ¿qué es un plexo? Plexo igual a red. ¿Okay? Plexo igual a red. Es un conglomerado de raíces nerviosas de forma de red, una red, ¿no? Y en el cuerpo tenemos a lo largo de la línea media, que vienen a ser parte del sistema nervioso periférico, plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo sacro. ¿No es cierto? Plexo sacro. Muy bien. En algunos textos ustedes lo van a encontrar como plexo lumbosacro. Y eso se debe porque uno de los ramos del, ¿cómo se llama? De las raíces lumbares, ¿no? El tronco lumbosacro, que se junta con el ramo comunicante del E4, hace pues que existe esa relación de comunicación de las raíces nerviosas, tanto lumbares, sobre todo el último ramo de las raíces lumbares, con el ramo superior del nervio sacro. Entonces hay que recordar que todo plexo se origina de las raíces anteriores espinales. Dependiendo del lugar, se denominarán braquial, lumbar, sacro. En este caso tenemos las raíces anteriores que salen por los orificios sacros anteriores, el S1, el ramo sacro 1, sacro 2, sacro 3, ¿de acuerdo? Sacro 3 y acá el nervio o ramo sacro 4. En este caso tenemos S1, S2, S3. Recuerden que el ramo comunicante del E4 con el tronco lumbosacro van a formar este ramo, o este tronco, o este fascículo. Junto con S1 van a formar el primer árbol. Y de las caras posteriores salen los ramos colaterales posteriores que se fusionan, ven acá,
estos dos, y van a formar el nervio glúteo superior. Este nervio glúteo superior normalmente se debe unir entre los haces de L4, L5 y S1, deben juntarse justo por debajo del rebord del ciático mayor, o isquiático mayor, si quieren. Y ya de ahí sale con un solo tronco juntamente con la arteria glútea superior. Se dice que estos dos son, en este caso, la arteria es satélite del nervio glúteo superior. Siempre van juntitos. La disección se encuentra en el nervio glúteo superior, lo que está por encima es la arteria glútea superior. Debe ser así la relación. Salen los dos y se ubican pues en la parte suprapiramidal o en el orificio o en el hiato suprapiramidal. Porque recuerden que aquí está pasando el músculo piramidal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos L5, el tronco lumbosacro, S1, forman este haz, este fascículo. Importante que se junta con S2 y el S3. Y estos, es decir, S1, S2, S3 y L5 van a formar este de acá, principal, que es el nervio ciático. Nervio ciático. Uno de los nervios más gruesos a nivel de la región glútea y la región y a nivel de la región del muslo, y es la que va a ir hasta el último dedo del pie, que es el que va a ir distalmente hasta el extremo más distal del pie. Ese es el nervio que podríamos denominar responsable en su mayor proporción de la inervación de la extremidad inferior. ¿De acuerdo? La extremidad inferior. Muy bien. El nervio sacro cuarto, con ramos del S2 y el S3, vean ustedes acá este ramito, este es el ramito anterior, colateral anterior, comunicante, hace que se continúen, sobre todo el S4, se continúen y formen este nervio muy importante, el nervio pudendo. Este nervio pudendo es el responsable de las sensaciones de liberación de oxitocina, dopamina y otras sensaciones más. Tanto en el varón como en la mujer. Si queremos, cuando hablen ustedes fisiología de la reproducción, no sé si tocarán, espero que lo hagan. Si no lo hacen, no van a entender nada lo que es la parte inicial de la vida, y tampoco van a entender todo lo que relaciona y conlleva esta parte de la fisiología humana y de todo animal vertebrado, que es la reproducción. ¿Ok? Estos son los responsables justamente de la inervación tanto de la parte distal de todos los órganos genitales, tanto masculino como femenino. ¿Ya? Inclusive, si se dan cuenta acá tenemos el plexo hipogástrico inferior, ¿ven? Este plexo hipogástrico inferior va a tener ramos esplácnicos pélvicos que se van a juntar con S4. Por lo tanto, va a tener tanto la parte parasimpática, así como, si ustedes ven acá, esto es la cadena simpática sacra, los ganglios simpáticos sacros, y también da un ramo, vean ustedes, hacia S4. Por lo tanto, este nervio, que es el nervio pudendo, va a tener los dos componentes vegetativos, simpático y parasimpático, que son los responsables de la inervación simpática y parasimpática de estos dos órganos homólogos, que es el pene y el clítoris. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, luego tenemos el plexo hipogástrico inferior, ¿no? Tanto que está formado por ramos parasimpáticos y simpáticos. ¿Okay? Igual esta es una representación de la target para que puedan tener una idea de S1, S2, S3, S4. ¿Okay? ¿Cómo se forma el plexo ciático? Aquí está el nervio cuadrado femoral y todos los ramos correspondientes del plexo ciático. Vean acá, es una imagen de cine. Creo que es de Moore, ¿no? Acá tenemos ya los plexos simpáticos, aquí hay los ramos comunicantes con las raíces sacras anteriores, S1, S2, S3, ¿no? Y bueno, obviamente por debajo y lateral al piso pélvico está en el S4,
¿no? Y todas las ramas, los fascículos que van a formar el plexo sacro. Ustedes tienen ahí las muestras ya prácticamente expuestas, todo el plexo sacro. Lo único que tienen que hacer en la práctica de hoy es reconocer lo que acabamos de describir en la introducción de la clase. ¿Okay? ¿Entiende? Me olvidé de hablar de esta arteria, quizás no lo mencioné, pero esta es la arteria sacra media. Sacra media, sacra media. Esta es la arteria sacra lateral, esta es diferente, pero esta es la arteria sacra media. La arteria sacra media es considerada, depende de los autores. Algunos consideran como un ramo terminal de la arteria aorta abdominal y otros no, simplemente consideran como si fuese un ramo colateral posterior parietal de la aorta abdominal. Depende. Yo particularmente sí considero que es un ramo terminal, ¿no? Y además este ramo terminal tiene dos ramos colaterales muy importantes. ¿Cuáles son? Los ramos lumbares, o las ramas lumbares, las quintas lumbares, ¿no? Del sacro medio salen las quintas lumbares. Si algunos le dicen las arterias lumbares quintas, las quintas lumbares salen de la aorta, no, salen del sacro medio, como una de las primeras ramas lumbares o vertebrales. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, chicos, si quieren se quedan, si quieren se van, total, les depende de ustedes. Corren esa última parte de la... Gracias, Doc. Buena clase.